Ya. Transformadas de Laplace. En nuestra última clase hemos visto, ¿no? La definición de lo que es una transformada de Laplace de una función, f minúscula de t. Se define de esta manera, como la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. Ese es el parámetro de la integral y lo tratamos como una constante en la integral. Y esta es la función, ¿no? La función f minúscula de t, que queremos hallar su transformada de Laplace. También se puede reescribir de esta manera. Límite cuando el límite superior tiende a infinito. De esta integral de 0 hasta r, y a la menos st por f de t diferencial de t. Y podríamos hallar la transformada de Laplace de distintas funciones, ¿no? Por definición. Lo hemos hecho, por ejemplo, para esta función, el seno de AT, donde A es una constante. Simplemente entonces reemplazamos acá, seno AT. Resolvemos luego la integral definida. Son operaciones toda esta parte, ¿no? Ya lo he explicado en la anterior clase. Y al final hemos llegado a este resultado. AS cuadrado más A cuadrado. Entonces, la transformada del seno de AT va a ser igual a S cuadrado más A cuadrado. Y podemos hacer lo mismo para distintas funciones, para el coseno de AT, para una función exponencial, para una función polinómica. Todo está resumido en esta tablita, una tablita de transformadas. En esta columna están distintas funciones f de t. Y en esta otra columna están su respectiva transformada de Laplace. Para el seno de AT, AS cuadrado más A cuadrado. El coseno de AT, su transformada es S cuadrado más A cuadrado, ¿no? Lo que está marcado en amarillo son los más importantes, los que es necesario conocer. Y con esa tablita de transformadas y con unas propiedades que también les he explicado un poco, estas propiedades de la transformada de Laplace que existen, propiedad de linealidad, primera propiedad de traslación, multiplicación por t, división entre t, transformada de la integral, cambio de escala, ¿no? Los que están enmarcados en amarillo son más importantes. Estos dos, los primeros dos en especial. Con la tabla de transformación, con la tabla de transformadas de Laplace y con estas propiedades de transformación, podemos hallar la transformada de Laplace de funciones mucho más complejas. Y lo hemos hecho, ¿no? En nuestra anterior clase. También tenemos la transformada de la derivada. Ya les he explicado esto un poco. Y hemos empezado a resolver problemitas, ¿no? Tenemos acá una función, seno cubo de t. Esa función, a través de identidades trigonométricas, lo reescribimos. Son operaciones algebraicas toda esta parte, ya lo hemos hecho en la anterior clase con detalle. Al final hemos llegado a este resultado, ¿no? El seno cubo de t se puede expresar de esta manera, a través de identidades trigonométricas. Y a partir de acá es simplemente aplicar propiedades de la transformada de Laplace. Por ejemplo, la propiedad de linealidad, ¿no? Se refiere a esta parte. La transformada de alfa multiplicado por una función f de t más beta multiplicado por una función g de t va a ser igual a alfa por la transformada de la primera función más beta, que es constante, por la transformada de la segunda función. Aplicamos eso a nuestro ejercicio. Aquí está. 3/4 la transformada del seno de t, menos 1/4 la transformada del seno de 3t. Ahora de tablas conocemos esto, ¿no? Seno de AT es AS cuadrado más A cuadrado. Aplicamos acá nuestra función. Para la primera, su transformada de Laplace respectiva. Para la segunda función, su respectiva transformada de Laplace. Y esta sería su transformada de Laplace de la función seno cubo de t. Y hemos hecho más problemitas, ¿no? Más ejemplos. Del coseno cubo de t,
lo mismo, ¿no? Lo pueden ver ustedes con más detalle, ya lo hemos hecho en la anterior clase. Al final, su transformada de Laplace es esta función, la función f de s. También de esta función hemos hallado su respectiva transformada de Laplace, aplicando las tablas y las propiedades. Hemos llegado a este resultado. Ya. Hemos hallado entonces la transformada de Laplace de algunas funciones, utilizando tablas de transformación y propiedades de transformación. Ahora realizaremos la operación inversa, la transformada inversa de Laplace. Conocemos esto entonces por nuestra notación. La transformada de Laplace de una función f minúscula de t va a ser igual a otra función, ¿no? F mayúscula de S, una función que va a depender del parámetro S. A esto lo hemos denominado nosotros transformada de Laplace. Ahora, esta operación L representa la transformada de Laplace que va a ser aplicada a esta función f minúscula de t. Si esta transformada pasa al otro miembro como operación inversa, como una operación inversa, tendríamos lo siguiente. F de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de la función f de s. Esta es nuestra notación. A esto nosotros denominamos la transformada inversa de Laplace. Podemos darles algunos ejemplos. Nosotros sabemos que la transformada de Laplace de la función seno de AT, donde A es una constante. Su transformada de Laplace va a ser la constante A dividido entre S cuadrado más A cuadrado. Lo hemos demostrado incluso por definición. También nosotros sabemos que la transformada de Laplace del coseno de AT de tablas, su transformada es S dividido entre S cuadrado más A cuadrado. La transformada de Laplace de esta función de t a la n, donde n es una constante, es n factorial dividido entre s a la n más 1. Y de otras funciones más, ¿no? La transformada de la función exponencial más haremos la transformada de e a la at, e a la kt, donde k es una constante. Su transformada de Laplace es 1 sobre s menos k. Ya. ¿Qué podemos decir entonces de la primera? Que el seno de AT va a ser igual a la transformada inversa de esta expresión, a s cuadrado más a cuadrado. Y lo mismo, ¿no? Para cada función lo de abajo. El coseno de AT es la transformada inversa de esta función, s cuadrado más a cuadrado. T a la n va a ser igual a la transformada inversa de la expresión n factorial sobre s a la n más 1. La función exponencial e a la kt es igual a la transformada inversa de esta expresión, 1 sobre s menos k, donde k es una constante. Todo esto entonces vamos a utilizar nosotros. De tablas, ¿no? De tablas simplemente estamos haciendo eso. Aparte de esto,
de las propiedades. A ver qué podemos conocer acá. De la primera propiedad de traslación. La transformada de Laplace de esta expresión e a la kt multiplicado por una función f minúscula de t. La primera propiedad de traslación, ¿no? Es esta. Una función exponencial multiplicado por una función cualquiera, f de t. Esa transformada de Laplace era igual a la transformada de Laplace de la función f de t. La transformada de Laplace de esta función, ¿no? F de t. Eso evaluado cuando S es igual a S menos A. S menos K. K es este valor, ¿no? Esto era igual a lo siguiente. Nuestra notación entonces. La transformada de Laplace de f minúscula de t. Esa transformada va a ser una función, ¿no? Una función que depende del parámetro s. F mayúscula de s. Eso evaluado cuando s es igual a s menos a. Hemos aplicado nuestra propiedad en el anterior clase. Lo podemos reescribir como f de s menos a. En vez de s, reemplazamos s menos a, ¿no? A esto se lo conoce como la primera propiedad de traslación. Una propiedad de la transformada de Laplace. Entonces, para la transformada inversa, nosotros partiremos de esta expresión, la transformada de e a la kt multiplicado por f de t es igual a f de s menos k. Menos k es aquí, ¿no? Acá estoy mal, esto es k. Este valorcito, ¿no? Este valorcito del exponente. Partiremos de aquí para la transformada inversa. Entonces, esta operación L, que representa la transformada de Laplace de esta función, que vaya al otro miembro, pero como operación inversa, tendríamos entonces lo siguiente, que e a la kt multiplicado por f de t va a ser igual a la transformada inversa de la función f de s menos k. Además, pero nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que la transformada de f de t va a ser igual a una función f mayúscula de s. También podemos decir que f minúscula de t va a ser igual a la transformada inversa de la función f mayúscula de s. Esto entonces lo reemplazaremos en acá. Tendríamos lo siguiente. E a la kt multiplicado por la transformada inversa de f de s va a ser igual a la transformada inversa f de s menos k. Y esta es la primera propiedad de traslación. Pero para hallar a la transformada inversa, esto es lo que vamos a aplicar nosotros. Está de acá. Simplemente de propiedades, no todo. Una propiedad es esta. Otra propiedad es la siguiente.
La transformada inversa de esta suma de funciones. Tenemos entonces acá la transformada inversa de una suma de dos funciones, f de s y g de s. C sub 1, C sub 2 son constantes. Eso va a ser igual a C sub 1 multiplicado por la transformada inversa de la primera función más C sub 2 constante por la transformada inversa de la segunda función, g de s. A esta propiedad se la conoce como propiedad de linealidad, ¿no? Esta es la primera propiedad de traslación. Y la de abajo es propiedad de linealidad. La transformada inversa también tiene esta propiedad, la propiedad de linealidad. Los más importantes son estos dos. Con eso entonces, tablas de transformada inversa y propiedades de transformada inversa. Con esos dos vamos a poder hallar la transformada inversa de Laplace de distintas funciones, ¿no? Tenemos entonces acá como primer ejemplo lo siguiente. Me piden hallar la transformada inversa de la función s más 5 numerador, s cuadrado menos 4s más 6 en el denominador. Hallaremos entonces la transformada inversa de esa función. Cálculos auxiliares. Lo que vamos a hacer primero es completar el denominador, completar cuadrados en el denominador. Lo denominaremos como e al denominador, s cuadrado menos 4s más 6. E va a ser igual entonces a s cuadrado menos 2 multiplicado por 2s más 6. Hasta ahí no estamos realizando nada, ¿no? 2 por 2 es 4, 6 acá está. No estamos realizando nada. Sumaremos acá más 2 al cuadrado y restaremos 2 al cuadrado. No afectamos en nada. ¿Qué es esta parte de aquí? Pero, y esta parte de acá. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa parte es el desarrollo de un binomio. El binomio es s menos 2 al cuadrado. Y esta parte de acá es un número. Tendríamos 6 menos 4, ¿no? 6 menos 4 es positivo 2. Así podemos reescribir entonces nuestro denominador. S menos 2 al cuadrado más 2. Reescribiendo la ecuación 1 diremos nuestra función f mayúscula de s, podemos reescribirlo de esta manera. El denominador como s menos 2 al cuadrado más 2. Y en el numerador, s más 5 tenemos. El numerador podemos reescribirlo de esta manera, como s menos 2 más 2. Acá sumaremos y restaremos. Restaremos 2 y sumaremos 2. Ya van a ver en un momento por qué.
más 5. S más 5, ¿no? En el numerador. Y en el denominador completado cuadrado. Ya. S menos 2 más 7. Agruparemos estos dos. S menos 2. En el denominador lo mismo. S menos 2 al cuadrado más 2. Ecuación número 2. Reescribiremos, ¿no? Ecuación número 2. Nombraremos. Ahora diremos, aplicando la transformada inversa, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la transformada inversa de la función f mayúscula de s va a ser igual a la transformada inversa de nuestra expresión. Numerador s menos 2 más 7. Denominador s menos 2 al cuadrado más 2. Acá entonces, de las propiedades, de la primera propiedad de traslación, hemos deducido esta parte, ¿no? Esta propiedad, que la transformada de Laplace inversa de esta función f de s menos k, lo hemos deducido en un momento. Aquí está, ¿no? La transformada inversa de f de s menos k es igual a e a la kt por la transformada inversa de f de s. Esto va a ser igual a e a la kt multiplicado por la transformada inversa de la función f de s. Esta propiedad vamos a aplicar acá, nosotros. Entonces, acá, en el lado izquierdo de la ecuación, la transformada inversa de f de s mayúscula es nuestra función f de t. Esa es nuestra función f de t. Y acá tenemos esta expresión, nuestra función f de s menos k, para poder aplicar. ¿Cuál sería el valor de k? Tenemos esto, ¿no? Una función evaluada en s menos k. Para nuestro caso, ese s menos k sería s menos 2. S menos 2, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a, aplicando la propiedad, e a la 2 veces t, k es 2, ¿no? Para nosotros, multiplicado por la transformada inversa de nuestra función, f de s, solamente f de s. En vez de s menos k, vamos a reescribir solamente como s. Para nuestro caso, en vez de s menos 2, simplemente como s vamos a reescribir. S más 7 dividido entre s al cuadrado más 2.
Esto es aplicando la primera propiedad de traslación. Eso entonces es, en vez de S menos 2, simplemente S, ¿no? Acá lo mismo. Esa sería entonces la transformada inversa de nuestra función que queremos hallar. Hallamos esta parte de acá y hallamos la transformada inversa de nuestra función. F de t va a ser igual a e a la 2kt, perdón, e a la 2t, multiplicado por la transformada inversa de esta parte de acá. Podemos reescribirlo de esta manera. S cuadrado más 2 más 7. Así lo reescribiremos. 7 multiplicado por 1 entre S cuadrado más 2. Distribuyendo el denominador, ¿no? El denominador distribuyéndolo a la suma. Ya. De tablas, entonces. Nosotros sabemos lo siguiente, que el seno de t es la transformada inversa de esta función, a s cuadrado más a cuadrado. También conocemos que el coseno de at es la transformada inversa de esta expresión, s cuadrado más a cuadrado. Estos dos vamos a aplicar acá. A ver, para esta primera función, para esta función, s cuadrado más 2. S está en el numerador. ¿Cuál de los dos tendríamos que utilizar? Para el primero, en el numerador está una constante. Y para el segundo, el numerador está la variable, no la variable S. Utilizamos entonces el segundo. Pero tenemos un problema. Este número está elevado al cuadrado. En cambio, para nuestra función, este número no está elevado al cuadrado. Un poco mejor entonces lo reescribiremos nuestra función. F de t va a ser igual a e a la 2t multiplicado por la transformada inversa de s dividido entre s cuadrado más. Este 2 lo podemos reescribir como raíz de 2 elevado al cuadrado. Más 7. Ya, por el momento entonces, podemos hallar la transformada inversa de esa expresión. Su transformada inversa va a ser coseno, ¿no? El valor de a es raíz de 2. Coseno de raíz de 2t va a ser su transformada inversa. Para la otra expresión, veremos 1 s cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Podemos escribir. S cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado. Acá entonces, en el numerador está una constante. El primero, ¿no? La primera tablita utilizamos. En el numerador está una constante. Este valor de a, pero es ese valor de a. Para nuestro caso, ese valor de a es raíz de 2. En el numerador sí o sí tiene que estar raíz de 2 para poder aplicar esa tablita de transformada. Lo que hacemos entonces es multiplicar en el numerador raíz de 2 y dividimos entre raíz de 2.
y al final no afectamos en nada, ¿no? Se mantiene. Finalmente, entonces, nuestra función f de t va a ser igual a e a la 2t multiplicado por, abrimos corchetes, multiplicado por la transformada de Laplace inversa de la primera función de tablitas. Eso es el coseno. Eso es el coseno de raíz de 2 multiplicado por t. Más 7 raíz de 2 que es constante, multiplicado por la transformada inversa de la segunda expresión. Para la segunda expresión, su transformada inversa es el seno, ¿no? Seno de raíz de 2t. Y esta función sería nuestra transformada inversa de Laplace, de la función que nos daban en el enunciado. Esto sería nuestra solución. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a esta función, después de aplicar la transformada de Laplace, realizamos operaciones algebraicas, lo reducimos lo mejor posible, al final vamos a obtener esta función. S más S cuadrado menos 4S más 6. Operaciones inversas, ¿no? Eso. Haremos más problemitas de transformada inversa. Hasta acá entonces, pero antes de continuar, ¿dudas, preguntas? Esto es S, ¿no? S cuadrado más A cuadrado. Y ya, como ya está finalizando el semestre, ya no cuento con la cuenta de ilimitado, tiempo ilimitado. Van a volver a entrar, se va a cortar en un minuto. Lo voy a cortar de una vez yo. Van a volver a entrar con el mismo enlace y continuamos con los problemitos, ¿no? Resolviendo más problemas. Vuelvan a entrar.